La maldición de la Sierra Madre. El aire estaba saturado con el sonido atronador de los motores de los camiones que rugían en la parada de camiones. Francisco, un trailero veterano, acababa de llegar después de un largo viaje desde la frontera sur de México hasta el norte del país. Francisco era conocido por su capacidad para conducir largas distancias sin descansar, una habilidad que le había ganado muchos trabajos a lo largo de los años. Una noche, Francisco se encontró con un viejo amigo en una de estas paradas de camiones. Después de compartir un par de cervezas, su amigo le contó una historia sobre una ruta a través de la Sierra Madre Occidental, una que supuestamente reduciría a la mitad su tiempo de viaje. Pero había una advertencia: decían que la ruta estaba maldita. Después de escuchar la historia, Francisco se rió. No creía en supersticiones ni en viejas leyendas, y la idea de reducir a la mitad su tiempo de viaje era demasiado atractiva para dejarla pasar. A la mañana siguiente, Francisco puso en marcha su camión y se dirigió a la misteriosa ruta. Todo iba bien al principio. El camino estaba desolado y tranquilo, con solo la naturaleza salvaje de la Sierra Madre como compañía. Pero cuando llegó la noche, las cosas empezaron a cambiar. Empezó a ver figuras en la oscuridad, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Cada vez que miraba, no había nada allí. Entonces, una noche, vio una mujer vestida de blanco en medio de la carretera. Pisó los frenos, pero cuando el camión se detuvo, la figura había desaparecido. Francisco intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero la figura de la mujer continuaba apareciendo, cada vez más cerca. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos vacíos y su boca emitía un grito silencioso que helaba la sangre. Cada vez que Francisco intentaba dormir en la cabina de su camión, la mujer aparecía en sus sueños, persiguiéndolo por un bosque oscuro. A medida que pasaban los días, Francisco comenzó a perder la noción del tiempo. El camino parecía interminable, y no importaba cuánto conducía, nunca parecía acercarse a su destino. Una noche, Francisco despertó en medio de la carretera. Su camión estaba apagado y la mujer de blanco estaba de pie frente a él. La maldición de la Sierra Madre se había vuelto real y estaba atrapado en su hechizo. La última vez que vieron a Francisco, estaba en la parada de camiones, contando su historia a cualquiera que quisiera escuchar. Pero nadie sabe qué sucedió realmente en esa ruta maldita en la Sierra Madre Occidental. Lo que es seguro es que Francisco ya no es el mismo. Su mirada está perdida, su piel pálida y siempre parece estar escuchando un grito silencioso que solo él puede oír. Francisco empezó a hablar de la mujer con más frecuencia. Decía que cada noche podía escuchar su grito silencioso y verla de pie al final de su cama, con los ojos vacíos fijos en él. Aunque la figura nunca hablaba, Francisco juraba que podía escuchar su voz en su mente, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Los demás camioneros empezaron a evitar a Francisco. Su historia de la maldición de la Sierra Madre los asustaba, pero lo que más temían era la transformación que Francisco estaba experimentando. De un hombre robusto y alegre, había pasado a ser un cascarón de su antiguo yo, consumido por el terror. Una noche, Francisco desapareció. Su camión estaba en la parada de camiones, pero él no estaba por ninguna parte. Los demás camioneros buscaron en los alrededores, pero no había rastro de él. Días después, un grupo de excursionistas encontró a Francisco en la Sierra Madre. Estaba descalzo, su ropa rasgada y sucia. Estaba demacrado y desorientado, pero vivo. Cuando le preguntaron qué había sucedido, Francisco solo dijo una palabra: ella. Después de eso, Francisco nunca volvió a manejar un camión. Se mudó a una pequeña casa en el campo, lejos de las carreteras y los camiones. Aunque ya no cuenta su historia, los camioneros que se detienen en la parada de camiones donde Francisco solía frecuentar todavía susurran sobre la maldición de la Sierra Madre y la figura de la mujer de blanco. Algunos dicen que todavía se puede ver a Francisco en las noches de luna llena, de pie junto a la carretera que atraviesa la Sierra Madre, con la mirada perdida en la distancia, como si esperara a alguien o algo. Y si te acercas lo suficiente, puedes oírlo susurrar una sola palabra en el viento: ella. Los camioneros más jóvenes, a menudo deslumbrados por la leyenda de Francisco, se aventuraban a la maldita ruta de la Sierra Madre para probar su valentía. Sin embargo, a medida que más y más camioneros regresaban aterrados, o no regresaban en absoluto, la ruta fue olvidándose. Pero cada noche de luna llena,
la figura solitaria de Francisco seguía apareciendo al borde de la carretera. Un joven camionero, Jaime, movido por la curiosidad y el deseo de probarse a sí mismo, decidió desafiar la maldición de la Sierra Madre. Antes de partir, visitó a Francisco en su pequeña casa de campo. El antiguo trailero, al escuchar su propósito, miró a Jaime con sus ojos apagados y vacíos. «No vayas», dijo con voz ronca. «No puedes imaginar lo que hay allí, hijo». Pero Jaime no hizo caso de sus advertencias. Lleno de orgullo y determinación, arrancó su camión y se adentró en la Sierra Madre. Al principio, todo fue tranquilo. Jaime se burlaba de las historias que había escuchado, convencido de que eran solo leyendas inventadas por camioneros cansados y supersticiosos. Pero cuando llegó la noche, comenzó a sentirse incómodo. Las sombras se alargaban y parecían moverse en el rabillo del ojo. La carretera parecía estirarse hacia el infinito, y un frío inexplicable se apoderó del interior del camión. Entonces, la vio. Una mujer de blanco parada en medio de la carretera. Jaime se asustó y frenó, pero al detenerse, la mujer había desaparecido. Recordó las palabras de Francisco, pero en lugar de retroceder, decidió continuar. Quería demostrar que no era un cobarde. Pero a medida que avanzaba, la figura de la mujer comenzó a aparecer más y más a menudo, cada vez más cerca del camión. Jaime comenzó a dudar de su cordura. No podía comer ni dormir, y la mujer de blanco aparecía en sus sueños, igual que le había ocurrido a Francisco. Cada vez que la veía, sentía un miedo indescriptible, un terror que parecía emanar de la propia figura. Después de varios días en la carretera, Jaime no pudo soportarlo más. Intentó dar la vuelta, pero cada vez que lo hacía, la carretera parecía alargarse más y más. Estaba atrapado en la Sierra Madre, al igual que Francisco años atrás. Una noche, después de días de tormento, la mujer de blanco apareció en la cabina de su camión. Jaime pudo ver su rostro desfigurado de cerca, sus ojos vacíos y su boca emitía un grito silencioso que solo él podía oír. Fue entonces cuando comprendió el verdadero horror de la maldición de la Sierra Madre. Jaime nunca volvió de la Sierra Madre. Su camión fue encontrado abandonado en la carretera, sin rastro de él. Los camioneros que pasaban por allí decían que podían oír sus gritos en el viento, un eco lejano de la desesperación y el miedo. La leyenda de la maldición de la Sierra Madre se volvió aún más temida. La figura de Francisco sigue apareciendo en las noches de luna llena, y ahora, algunos juran que también pueden ver a Jaime a su lado, ambos mirando hacia la carretera con los ojos vacíos y perdidos. Las advertencias de Francisco retumban en los oídos de cada nuevo camionero que escucha la historia. La ruta a través de la Sierra Madre Occidental permanece desierta, un sombrío recordatorio de la maldición que acecha en sus sombras. Pero aún así, en cada luna llena, las figuras de Francisco y Jaime aparecen, como si esperaran algo, o quizás a alguien, desde la oscura y tortuosa ruta de la Sierra Madre.